Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho la siguiente pregunta. ¿Hay relación en las medidas y formas en las que está ordenado el tabernáculo de Moisés con el jardín del Edén? Y si fuera así, ¿hay relación con los días de la creación y los muebles del tabernáculo? La respuesta a ambas preguntas es un sí rotundo y absoluto. El tabernáculo mosaico es un cuadro, una figura, un patrón que nos revela a Jesucristo y su estatura. Y Jesucristo es la causa de todas las cosas. Él es el creador y todas las cosas no solamente fueron hechas por Él, sino fueron hechas para Él. En Colosenses capítulo 1, verso 15 leemos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o consisten. En otras palabras, Él es el que hace que todas las cosas sean lo que están hechas para ser y hagan lo que están hechas para hacer. Así es que por eso es que encontramos que en la palabra de Dios todo está relacionado con todo. La Biblia explica la Biblia y toda la Biblia o la palabra escrita existe para revelarnos a la persona de la palabra viviente, el Verbo, el Cristo, el Señor Jesús, nuestro Señor, amo y dueño. A través de las Escrituras, el Señor nos revela sus caminos, sus modos de operación, sus patrones. Así es que vamos a ver el mismo patrón repetirse una y otra vez en diferentes principios, lecciones, grandes cuadros que encontramos en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es que con relación al jardín del Edén y el tabernáculo de Moisés, solo recordemos, en el tabernáculo de Moisés había un atrio alrededor, que era este lugar cercado por esas cortinas de lino fino que estaban sostenidas sobre columnas. Y luego adentro del atrio, el atrio era un lugar abierto, y en el atrio, o adentro o en medio, además de los dos muebles que había allí, que era el altar de bronce y la fuente de bronce, estaba el santuario, esta estructura cubierta que tenía dos espacios. El primero era el lugar santo, en donde estaba el altar de oro del incienso, el candelero de oro y la mesa con los panes de la proposición. Y el segundo espacio era el lugar santísimo, en donde estaba el arca, y sobre el arca una tapa de oro sólido que se llamaba el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Así es que el tabernáculo estaba conformado por atrio, lugar santo y lugar santísimo. Déjenme decir esto: el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, la intención de Dios era que cuando el resto de la creación observaba o contemplaba al hombre, podían hacer la asociación de manera inmediata y entender cómo es Dios, porque estaba reflejado en el hombre. Así como el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, la tierra fue hecha a imagen y semejanza de los cielos. Este tabernáculo de Moisés es una figura, un cuadro, un modelo del tabernáculo celestial. Cuando Moisés subió al monte, Dios le dio una visión, Dios le abrió los ojos. Moisés vio el tabernáculo celestial, vio los cielos, vio estos patrones eternos, divinos. Así es que Dios, por eso le dijo varias veces a Moisés: ahora hace una representación y ten extremo cuidado de hacerla conforme al modelo que yo te mostré en el monte. El planeta Tierra fue hecho siguiendo el mismísimo patrón. Recordemos que originalmente, cuando Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo y luego descubrió lo seco y puso todas las aguas de abajo en un lugar, esto significa que en algún momento todos los continentes estaban unidos. Había una sola masa continental,
unida en un punto y todo lo demás eran los mares que estaban unidos en uno solo. Esto lo prueba la ciencia, lo han probado y comprobado una y otra vez. Así es que la tierra o toda la tierra habitable o sólida, donde no hay agua, que no son mares, toda estaba unida, toda estaba junta. Así es que tenemos la tierra. Luego, en medio de esa tierra había un lugar que se llamaba Edén. Edén significa placer o delicia. Y luego, en el centro del Edén, Dios plantó, hincó este huerto, este jardín, este lugar especial, este lugar que estaba cercado. Este lugar, era más que un lugar, realmente Dios lo que puso en la tierra fue su nombre. ¿Quieren verlo desde otra perspectiva? Dios lo que puso en la tierra fue el lugar santísimo. Dios lo que puso en la tierra fue la nueva ciudad. Bueno, hagamos otro de esos grandes paréntesis. Miren las moradas eternas que Dios tiene preparadas para los justos en el futuro. El libro de Apocalipsis las menciona con total claridad y hace la diferenciación entre una y otra. Habla de nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Nuevamente, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y miren, la nueva Jerusalén es un lugar cuadrangular. Tiene las mismas medidas en su frente, en su fondo y en su altura. De la misma manera, el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés medía 10 codos de frente, 10 codos de fondo y 10 codos de alto. El lugar santísimo en el templo de Salomón medía 20 codos de frente, 20 codos de fondo y 20 codos de alto. Así es que creo que estamos hablando del mismo patrón. Entonces podemos concluir con total certeza que el jardín del Edén era un lugar cuadrangular. Ahí estaba el nombre o la naturaleza del Señor. Dios formó al hombre afuera del huerto, pero luego al formarlo lo puso adentro del huerto. Entonces miren el patrón, la tierra, el Edén y el huerto en el centro del Edén. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal estaban en el centro del huerto. Y era del centro del huerto que salía este río de vida que regaba el resto de la tierra. Y por si esto fuera poco, cuando Dios sacó al hombre del jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, verso 24, claramente se nos dice que la puerta del Edén estaba al oriente. Si nos vamos al tabernáculo mosaico, la puerta tanto del atrio como la del lugar santo y la del lugar santísimo, todas estaban hacia el oriente. Esto significa, pues, miren la sabiduría de Dios, que la misma puerta por la que el hombre salió de la presencia de Dios es la puerta por la que el hombre tiene que entrar de regreso a la presencia de Dios. Y viene el Señor Jesucristo y en Juan capítulo 10 claramente dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que por mí entrare será salvo. Así es que vean la perfección del plan de Dios. Qué maravilloso es todo esto. Cuando entendemos el cuadro grande, no nos vamos a perder en el camino. Vamos a saber que hay una ruta que seguir, hay un camino que recorrer, hay una carrera, hay una jornada, hay un plan, hay un mapa. Nosotros no tenemos que inventarnos el camino o descifrar cuál es el siguiente paso. Ya Dios nos dejó un mapa bien establecido y bien trazado. Ahora, ¿hay relación entre los días de la creación y los muebles del tabernáculo? Totalmente. 7 muebles en el tabernáculo, 7 días en la creación. Y es más, estos 7 muebles, por supuesto, están relacionados también con esos, por así decirlo, 7 escalones que tenemos que dar para llegar ya siendo salvos a la plenitud de Cristo. Pero vean, el primer mueble del tabernáculo es el altar de bronce, el altar de los sacrificios o el altar del holocausto. Allí se encontraba la sangre redentora de los sacrificios. El primer encuentro con ese altar nos hace tocar esa sangre de la ofrenda por el pecado que hizo Jesucristo por medio de su propio cuerpo, de su propia sangre, para expiar o cubrir nuestros propios pecados. Y el día de nuestra salvación es el día que Dios nos dice de manera personal: sea la luz.
y fue la luz. Si nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6, Pablo usa estos exactos términos cuando dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es que en el primer día de la creación leemos en Génesis 1:3 que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Esta luz, la palabra hebrea es or. Obviamente no se refiere a la luz del sol o algún tipo de luz física o natural. Recuerden que es hasta el día cuarto que Dios forma el sol, la luna y las estrellas. Así es que esta luz or se refiere al Señor Jesucristo. Y aunque nuestra tierra todavía esté un poco desordenada y vacía, cuando tenemos la luz de Cristo ya vamos a estar felices, en paz, gozosos a causa de esta luz que nos ha alumbrado. Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo, y usa la misma palabra que se usa en Génesis 1:3, or. Yo soy la luz or. Así es que en el altar de bronce es donde la luz nos alcanza. El altar de bronce es lo equivalente a ese primer día de la creación, porque le traemos al Señor toda nuestra tierra que está desordenada y vacía, y por medio de nuestra fe en la sangre redentora de Jesucristo, el Señor dice: sea la luz, y fue la luz. Y en ese mismo altar es donde está tipificada la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Así es que efectivamente el altar de bronce es lo equivalente al primer día de la creación, cuando Dios dice: sea la luz, y fue la luz. Y aunque todavía haya una obra que perfeccionar, pero ya tenemos luz. Luz significa gozo, alegrías, luminosidad, felicidad, prosperidad, iluminación, instrucción. Y qué maravilla cuando a través de Cristo somos trasladados de las tinieblas a la luz. Así es que Génesis 1:3, el primer día de la creación. Versículos 3, 4 y 5. Dios hace una diferencia clara entre el día y la noche. Así es que ese día, cuando somos tocados por la sangre del Señor Jesucristo y por el fuego del Espíritu Santo, se hace una diferencia clara entre la luz y las tinieblas, el día y la noche. Y elegimos el día para seguir adelante en nuestra jornada, haciendo progreso espiritual. Y entonces el siguiente mueble que encontramos en el tabernáculo es una fuente de bronce con su base. Este detalle es importante porque eso significa que la fuente estaba dividida en dos receptáculos. La fuente se refería al tazón que estaba arriba y la base, por supuesto, al tazón que estaba abajo, que recibía el agua que caía de arriba. Así es que la fuente con su base. Había aguas en un tazón arriba y aguas en una base abajo. Y en Génesis 1:6 al 8 dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Así es que aquí tenemos nosotros como en la fuente de bronce está representado el segundo día de la creación y coincide con el segundo día de la creación. Y en nuestra experiencia personal también, cuando en esa fuente de bronce somos bautizados, cuando somos bautizados en las aguas del nombre o de la naturaleza del Señor Jesucristo, también Dios hace una separación entre las aguas de abajo, o nuestra sabiduría humana y nuestra inteligencia humana que está corrupta, de las aguas de arriba, o la sabiduría divina, la inteligencia que viene de Dios. Y así podemos seguir nosotros adelante en nuestra jornada, haciendo progreso espiritual. El tercer día de la creación, Génesis 1 del verso 9 al 13 nos dice: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto,
Árbol, de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. El tercer mueble que encontramos en el tabernáculo es el altar de oro del incienso. El incienso representa la oración. Y notemos algo. Anteriormente en el altar de bronce, lo que se obtiene allí pues viene de arriba, viene de Dios. Lo que obtenemos en la fuente de bronce viene de Dios. Hasta aquí todo lo que estamos haciendo es recibiendo de parte de Dios. Pero ya en el altar de oro, en el altar de la oración donde se quemaba el incienso, allí ya estamos hablando de algo que parte de abajo de la tierra de nosotros, de nuestro corazón, y sube, asciende. En el atrio todo es recibir de parte de Dios. Pero en el lugar santo, allí ya empezamos a darle al Señor. Empiezan a subir nuestras oraciones y nuestra adoración. Y veamos nosotros, en el primer día de la creación, Dios está ordenando. En el segundo día de la creación, Dios está ordenando. Pero en el tercer día, finalmente la tierra o la obra de Dios empieza a producir fruto. De la tierra empieza a brotar fruto, a brotar vida. Empieza a haber resultados. Entonces vean la comparación acá del altar de oro del incienso con el tercer día de la creación. Es hasta que aprendemos a orar y empezamos a darle a Dios nuestra oración y aprendemos a adorar al Señor y empezamos a darle a Dios nuestras alabanzas, que empieza nuestra tierra a producir fruto. Es allí que empezamos a procurar agradar más a Dios. Es allí que comienza una relación más estrecha con Dios. Y empezamos a descubrir que de lo que se trata esta vida cristiana no es de recibir de Dios únicamente, sino de darle a Dios. Recibimos para estar listos para entonces empezar a darle, empezar a producir fruto, empezar a hacer que de nosotros ascienda algo de olor grato a Dios y algo productivo, ¿verdad? Así es que allí tenemos nosotros la relación entre el tercer día de la semana creativa y el tercer mueble del tabernáculo, que es el altar de oro del incienso. Luego el cuarto día, en Génesis 1, a partir del verso 14. Y nada más recordemos que el cuarto mueble es este candelero de oro con estas 7 lámparas, que era la fuente de luz ahí en el lugar santo. Bueno, el cuarto día, Génesis 1, a partir del verso 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Y creo que esto no necesita explicación, ¿verdad? El cuarto día Dios forma todas estas fuentes naturales de luz para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas y para alumbrar sobre la tierra. Bueno, el cuarto mueble es este candelero, la luz de la palabra, que nos alumbra, nos ilumina, nos ayuda a seguir separando la luz de las tinieblas. La palabra de Dios, Dios nos la da para alumbrarnos con ella. Ya en el atrio y antes de ser salvos estábamos siendo iluminados con la luz natural, por eso nuestros ojos solo pueden solo juzgamos conforme a la vista de nuestros ojos o a lo que oyen nuestros oídos. Pero cuando entramos al lugar santo y hemos aprendido a orar, a buscar a Dios y a buscar a Dios en su palabra, entonces otra fuente de luz nos comienza a alumbrar. La luz de la palabra empieza a iluminarnos. Empezamos a separar con más claridad nuestras propias opiniones de lo que dice la palabra de Dios.
y empieza la palabra de Dios a señorear en nuestra vida. Empezamos a buscar caminar de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, no de acuerdo a nuestro propio razonamiento carnal. Así es que sí, el cuarto día de la semana creativa, el sol, la luna y las estrellas. Y el cuarto mueble en el tabernáculo, el candelero con sus 7 lámparas, o sus 7 estrellas, por así decirlo. Luego, el quinto día de la semana creativa, se los leo en Génesis 1 a partir del verso 20, recordándoles antes que el quinto mueble en el tabernáculo mosaico es esta mesa en donde se colocaban 12 panes, el pan de la proposición. Ese pan nos habla de fortaleza, de sustento. Aquello que va a darnos energía, va a darnos vida, va a producir movimiento, porque Dios quiere que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Y así como en el candelero comenzamos a ver para entender los principios de Dios que están en la palabra, en la mesa con los 12 panes empezamos a practicar. Allí hay vida, allí hay movimiento, allí está la práctica de la verdad o la práctica de la palabra. Y vean pues la coincidencia entre este quinto mueble del tabernáculo y el quinto día de la semana creativa. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes. Ese es el día sexto. Quedémonos con el día quinto. El día quinto, entonces, hay vida moviéndose en las aguas y sobre la tierra, los peces y las aves. Y así pues, cuando llegamos al quinto mueble del tabernáculo, el Señor nos da la fuerza que necesitamos para volar alto y para nadar profundo, poniendo por obra su palabra, practicándola, experimentándola. Las alturas y las profundidades de Dios. Eso es algo que vamos a empezar a experimentar y están relacionadas con las aves y con los peces. Las alturas de la exaltación de Cristo y este resucitado y las profundidades de su humildad o del Cristo crucificado. Por eso ponían en 2 filas esos 12 panes. Los colocaban en 2 filas de 6 panes ahí sobre la mesa en el tabernáculo. Una fila nos habla del lado humilde de Jesús o las profundidades de su humildad o los peces. Y la otra fila nos habla del lado exaltado de Jesús o las alturas de su exaltación, de su resurrección o las aves. Así es que ahí tenemos. Ahora vámonos al día sexto. Y el sexto mueble es el arca. Y dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Volviendo al día quinto, en donde aparecen las aves y los peces, llama la atención porque efectivamente dice: fue la tarde y la mañana el día quinto. Pero interesantemente es hasta que la tierra produjo seres vivientes que Dios vio que todo era bueno. Así es que lo más probable es que el día quinto también Dios hizo producir la tierra animales según su especie. Y se reservó el día sexto para hacer al hombre. Ahora, si no fue así, también hizo el ganado el día sexto, pues qué maravilla. El hecho es que el día sexto apareció el hombre. Y el hombre que Dios hizo fue un hombre perfecto. Y cuando nosotros crecemos en la estatura de Jesucristo, llegamos al arca
Y cuando llegamos al arca es porque ya el Señor ha perfeccionado, hasta donde nuestra humanidad lo permite, por supuesto, su obra en nosotros. Un hombre perfecto, un hombre completo, un hombre que, está sujeto a Dios, sujeto a la soberanía de Dios. Por supuesto, en el caso del primer hombre y la primera mujer, hasta aquí no han pecado, así es que por supuesto que están sujetos a Dios. Pero Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre perfecto. Ellos son los que buscaron muchas perversiones, lo dice la palabra. Pero Dios hizo a un hombre perfecto. Así es que aquí tenemos al hombre perfecto, el sexto día de la creación, que es precisamente lo que ocurre cuando llegamos al arca. En el arca encontramos nosotros la obra perfecta, completa de Dios. Y el séptimo día Dios reposó. Por cierto, el sexto día es el único día que Dios vio la obra que había hecho y dijo en Génesis 1:31 que era bueno en gran manera. Esto no lo dijo del resto de la creación, solo lo dijo del hombre. Es bueno en gran manera. Y por supuesto el séptimo día, Génesis 2, verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y el séptimo mueble es el propiciatorio, o esta cubierta o esta tapa de oro sólido donde estaban los querubines, que se colocaba arriba del arca. Todo esto en el lugar santísimo. Y efectivamente es allí donde encontramos ese reposo. Queda pues un reposo para el pueblo de Dios, dice Hebreos 4, refiriéndose a que hay un reposo para el pecador que encuentra salvación a los pies de la cruz, pero hay otro reposo para el creyente que ha crecido y madurado y ha dejado que Dios complete su obra en él. Y ese es el reposo que encontramos en el propiciatorio, el reposo que encontramos en la misericordia del Señor Jesucristo y en el amor que Él nos tiene y en el hecho que Él es el Señor, y todo obedece a un plan y a un propósito. Así es que el séptimo día Dios reposó, el séptimo mueble, ahí encontramos nosotros el propiciatorio o el asiento de la misericordia de Dios. Así es que por supuesto que hay relación entre los 7 días de la semana creativa y los 7 muebles del tabernáculo, y por supuesto que la manera como Dios diseñó la tierra antes que el pecado entrara y las cosas cambiaran, obedece al mismísimo patrón del tabernáculo. El tabernáculo es Jesucristo, el tabernáculo es el lugar de habitación de Dios allá en los cielos, y todo lo que Dios hizo lo hizo al hombre a su imagen y semejanza, a la tierra a imagen y semejanza de los cielos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.